te encuentras bien el día de hoy. Vamos a continuar en nuestra serie de Marcos 14 o en nuestra serie del el Evangelio de Marcos, específicamente en el capítulo 14. Continuamos aquí en esta serie. Ya Jesús ha atravesado las puertas de Jerusalén, entra dentro de la ciudad para llevar a cabo la misión que el Señor, que Dios Padre ha determinado para la redención de la humanidad a causa del pecado. El día de hoy nos vamos a encontrar en un lugar interesante donde vamos a explorar la idea o el título del mensaje de aquel rey que sufrió solo. Aquel rey que sufrió solo. Antes de comenzar, déjame contarte una breve historia. En el 2002 entró a uno de los equipos de fútbol más reconocidos en la historia de la humanidad, del Real Madrid, un jugador brasilero llamado Ronaldo Rosario. Si a usted le gusta el fútbol, usted sabe exactamente quién es este Ronaldo. No, este no es el Ronaldo de ahorita, este es el Ronaldo de Brasil, ¿okay? Del Suramérica, conocido como uno de los mejores jugadores de la historia, es mi opinión, ¿okay? Y si usted quiere debatir conmigo sobre ese tema, no hay ningún problema, podemos debatir sobre esto apasionadamente, ¿okay? Pero Ronaldo fue uno de los delanteros titulares del Real Madrid, de nuevo en el año 2002, y él es conocido como hasta hoy en día como uno de los mejores jugadores de la historia por su destreza con el balón, la manera de cómo anotar goles, etcétera, etcétera. Si usted sabe, el Real Madrid también tiene su archirrival, que es el Barcelona. Durante esa misma época, otra estrella estaba surgiendo, estaba siendo elevada, las noticias estaban dando a conocer de un pequeño hombre, por decirlo de esta manera, directamente de Rosario, Argentina. Lionel Messi entraba a la fama como uno de los prominentes del fútbol europeo. El mejor, como dice el compadre allá, Joel, el mejor de todos. Pero fíjese algo, yo en esa época, yo le di mi completa alianza al Real Madrid. O sea, yo era un fanático de fanáticos para el Real Madrid. Sin embargo, ¿perdón? Sin embargo, cuando este pequeño hombre, Messi, empezaba a crecer su fama, hubo algo en él que en realidad me llamó mucho la atención y fue cuestión de tiempo donde totalmente traicioné, y discúlpame que me lo diga si a usted le encanta y es fanático del Real Madrid, pero fue cuestión de par de años donde totalmente traicioné mi alianza al Real Madrid. Ya Ronaldo en el 2004 se había ido al AC Milan. Okay, ya había sido transferido a otro equipo y Messi estaba comenzando con el Barcelona. Y eso que yo me recordaba de que yo nunca jamás iba a dejar de ser fanático del Real Madrid. Es más, mi primera camiseta, mi primera chemise, mi playera, como se dice en otros países, de fútbol fue la del Real Madrid. ¿Usted se acuerda que decía Teca? Ahora dice algo distinto, el patrocinante es algo distinto, pero en ese momento era Teca. Yo no sabía que era Teca, pero yo andaba con mi camisa Teca por las calles de Caracas, Venezuela en ese entonces. Pero ¿cuántos de nosotros, si somos honestos, hemos dicho las mismas palabras que yo dije en ese entonces? Yo nunca voy a dejar de ser fanático del Real Madrid. Ninguno levantó la mano. Ok, usted es más perfecto que yo, si se dice de esa manera, pero es indiscutible que muchos de nosotros, si en realidad somos honestos, hemos dicho, yo nunca jamás voy a hacer esto. Yo nunca jamás voy a llevar mi camisa de el Real Madrid y cambiarla por la del Barcelona. Yo nunca jamás voy a comprarme una minivan. Yo nunca jamás voy a comer sushi. Yo nunca jamás voy a hacer... Pero esto es una falsa expectativa, porque aquí vamos a ver que la historia nos da a conocer de que sí, en realidad Jesús fue negado, fue abandonado, tal como los discípulos habían dicho. No, yo nunca voy a dejarte, Señor. Pero es cuestión de tiempo cuando ellos iban a caminar hacia el otro lado.
y Jesús sería abandonado, iba a sufrir solo, lo que el texto nos deja un contraste entre el sufrimiento humano y entre la preparación espiritual para llevar a cabo una misión en específico. La base de este contraste entre la preparación espiritual y la debilidad humana establece una idea que será la tesis para el mensaje de hoy, es cómo nosotros podemos lidiar con nuestra debilidad humana y cómo podemos de esa manera entonces obtener preparación espiritual. Para entrar en contexto, después de haber pronosticado la traición de uno de sus amigos, Judas Iscariote, en la Santa Cena, Jesús parte con ellos para el Monte de los Olivos, y es ahí donde en su humanidad podemos experimentar algo que por primera vez vemos dentro de la narrativa en Marcos, donde Jesús en su humanidad empieza a sufrir, empieza a sentir el abandono de Dios Padre mientras esperaba el momento que fuese arrestado, traicionado, lo cual lo llevaría a él hacia la cruz del Calvario. Y fue ahí de nuevo que necesitamos entender y quiero enfatizar donde él muestra su debilidad humana, sufriendo dolor, pero él también a su vez estaba dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Esa era la misión, siempre fue la misión desde un principio. Pero yo también creo que la diferencia era que Jesús, de nuevo, en su humanidad, estaba preparado espiritualmente para cumplir esta misión ordenada por el Padre, pero el contraste que vemos dentro de los discípulos es de que ellos también mostraron su debilidad humana. Por lo tanto, lo que vamos a hacer el día de hoy es examinar y aprender cómo Jesús en realidad sufrió en ese momento, en ese eminente momento de su arresto y condenación a una cruz romana, y cómo esta realidad nos ayuda a crecer en preparación espiritual. Escúcheme, es cuestión de tiempo cuando usted sufra, ¿ok? Aquí nosotros no predicamos el evangelio de la prosperidad o hacemos énfasis de que solamente la Biblia quiere cosas buenas para nosotros y de que todo va a ser color de rosa y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Es totalmente distinto. La realidad de este texto es que exalta y que puede darnos a conocer que esa vida no es tal como se puede pintar en nuestro mundo. Pero la realidad es de que nosotros podemos, a través de esta historia, prepararnos espiritualmente para perseverar en nuestras debilidades humanas. Amén. Porque no es una cuestión de si voy a tener aflicciones, la pregunta es cuándo tenga aflicciones, qué es lo que voy a hacer. Y mire, yo te digo una vez de que yo soy el primero en que necesita escuchar este mensaje. Y ha sido de gran ayuda para mí. Estos dos últimos mensajes me han dado la oportunidad de verme internamente, de poder examinarme de lo tanto que nosotros necesitamos escuchar y experimentar lo que Jesús ha podido enseñar y ha podido sufrir. Porque yo también soy propenso a hablar sin escuchar, tal como estos discípulos. Una debilidad, un conflicto en nuestra historia de hoy, definitivamente. Tú y yo sabemos exactamente que necesitamos humildad para estar atentos a la voz de Dios, para que nuestras debilidades, en nuestras debilidades, su poder se pueda perfeccionar. El orgullo dice, yo nunca haré esto, pero la humildad tiene que decir, heme aquí, Señor. Escuche bien. El orgullo dice, yo nunca voy a hacer esto, Señor, pero en mi humildad puedo decir, heme aquí, Señor. Caminamos a veces con una venda en los ojos, pero iglesia, escucha con cuidado, tu fe, mi fe no es ciega. No es. Dios nos da su verdad a través de las Escrituras. Y es ahí donde nosotros podemos arraigar nuestra fe. Hay instrucción, hay espacio para tomar pasos calculados que nos ayuden a madurar en el Señor durante los momentos de abandono. Así que prepárate a escuchar las advertencias que nosotros vamos a ver en este texto, pero advertencias también nos da esperanza de cómo estos discípulos o cómo Jesús en realidad pudo reaccionar a los eventos que el Padre los puso para poder llevar a cabo su misión. Entonces, con esto en mente, primero lo que vamos a poder entender es de que el orgullo es nuestra debilidad humana, pero la humildad es nuestro poder espiritual.
Segundo, vamos a recordar que nuestra independencia es nuestra debilidad. Independencia porque queremos depender sin la mano soberana y sobrenatural de Dios. Sin embargo, nuestra oración es nuestro poder espiritual. Independencia y dependencia. Y por último, no podemos olvidar de que nuestra carne es débil, pero el Espíritu de Dios es nuestro poder espiritual. Ahora vamos a entrar en el texto, versículo 26, para ver cómo esto se desarrolla y cómo nosotros podemos aprender de este evento. Versículo 26 comienza diciendo: después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Déjame hacer una pausa, porque recuerda que esto fue un momento que fue impactante para 11 de ellos que estaban en la mesa con aquel quien iba a traicionar en el Señor, que iba a traicionar al Señor. Pero de alguna u otra manera esto produjo un gozo para estos discípulos al salir de esta mesa. Ahora, produce gozo y ellos siguen a su maestro para ir a este lugar, al monte de los olivos. Y con esto en mente vamos a considerar la primera realidad, que es esta. Entendamos de que el orgullo es nuestra debilidad, pero la humildad es nuestro poder espiritual. Ahora vamos a ver qué tan gozosos estos discípulos estuvieron y qué tanto duró este gozo. Porque Jesús le iba a decir a ellos, comenzando en el versículo 7, les digo esto: todos ustedes se apartarán porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Jesús le está diciendo a sus compadres, a sus estudiantes, aquellos que él mismo escogió para enseñarles, para delegarles cosas del ministerio, para ministrar a personas, ellos, según Jesús, se iban a apartar. Se iban a apartar del Señor. Pero este apartarse no quiere decir de que ellos iban a abandonar su fe, sino de que ellos se iban a tropezar basado en los eventos que iban a suceder en los próximos días. La incertidumbre que se estaba aconteciendo en ese momento de que Jesús iba a ser arrestado e iba a ser condenado, y los eventos que seguían después de esto era lo que iba a ser causa de tropiezo para estos discípulos. No iban a tener la capacidad de cómo poder sobrellevar estos eventos donde su maestro, donde el Mesías, donde el Salvador del mundo iba a ser arrestado. Déjame decirte, ellos todavía siguen con esta idea de que el Mesías no iba a ser arrestado, no iba a morir. El Mesías era un rey político que iba totalmente a derrocar el gobierno de Roma. Pero ellos, como dice Jesús, iban a apartarse de él. Pero esto no es algo que Jesús en ese momento pensó y dijo a voz alta. Esto es algo que ya Dios había predestinado, había profetizado a través del profeta Zacarías en Zacarías capítulo 13, versículo 6. Él dice exactamente esto: despierta espada contra mi pastor y en contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Escucha bien: iré el pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi manto contra los pequeños. En el contexto de Zacarías, si tú lo estás en realidad leyendo por primera vez, o sin embargo una hermenéutica superficial, te puedes dar cuenta de que es el Señor de los ejércitos quien va a herir al pastor, quien va a herir a Jesús. Es Dios en su voluntad quien va a enviar a Jesús a la cruz. Él es el que lo va a herir. Y lo impresionante de esto es de que incluso iba a ser traicionado por los hombres y ser arrestado por hombres de carne y hueso, líderes religiosos. Jesús no se estaba entregando a la voluntad de los hombres. Jesús se estaba entregando simplemente a la voluntad de Dios. Él es el que iba a sufrir porque así lo dispuso Dios. Y aunque esto sea una mala noticia para los discípulos, Jesús lo va a alentar inclusive en esta declaración de que va a ser herido y sus discípulos iban a estar dispersos. Después Jesús les dice: después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea.
Aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré, le dijo Pedro. Por cierto, ¿quién se puede identificar con Pedro aquí? Pero Jesús le contestó, en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Jamás le voy a ir al Barcelona porque yo soy del Real Madrid. Fueron cuestiones de 2 años que llegó Messi y arruinó absolutamente todo. En esto fueron cuestión de horas cuando estos cobardes dijeron algo e hicieron otra cosa. Claro, pero en realidad vamos a ver un poco sobre la realidad y la gracia que vemos aquí en este texto. Jesús dice que incluso cuando tú te vas a apartar de mí, yo muera y resucite, yo te voy a encontrar allá en ese lugar, en Galilea. Iglesia, eso es totalmente gracia. ¿Cómo será posible de que Jesús sabe de que sus discípulos lo iban a negar, se iban a apartar de él, pero él les dijo que cuando yo muera, resucite, yo te voy a ver en Galilea? Esto es alentador. Yo voy a morir, pero voy a resucitar. Esto va a suceder, pero yo te voy a ir a ver en este lugar después. Tú te vas a tropezar, pero tu historia no termina ahí. Tú vas a poder negarme, pero ahí no es donde yo voy a definir quién eres en mí. Esto es simplemente gracia. Pedro también protesta, dice, yo jamás. Extremadamente arrogante, orgulloso este hombre. Y no solamente lo va a negar una sola vez, pero 3 veces. Recuerda que Marcos puede ser, esta es mi propia traducción, de que Marcos puede ser el autor del Evangelio de Marcos, porque él fue la fuente principal que Juan Marcos utilizó para escribir este escrito. Y fíjate lo arrogante que él se ve aquí, pero cómo su actitud cambia totalmente cuando es la fuente de información para escribir este relato. Lo que quiere decir es de que él está exaltando su inmundicia pecaminosa, ¿verdad? Lo contrario. Él agarra su inmundicia pecaminosa de ser arrogante y orgulloso para exaltar al Señor Jesús. Para exaltar al Señor Jesús, porque él mismo fue el que lo negó, pero a su vez le está relatando a Juan Marcos de que fue él mismo quien dijo, yo voy a morir, yo voy a resucitar y yo te voy a ver en Galilea. Y eso fue lo que sucedió. Usted solamente tiene que leer el capítulo 1 de Hechos. Fue exactamente lo que sucedió. Miren, el colegio, de nuevo, solamente fue cuestión de tiempo, cuestión de 2 años cuando yo dije, no más el Madrid. Nosotros estamos así de decir yo nunca jamás. Yo pienso que esto es una advertencia porque es cuestión de tiempo antes de que caigamos. Porque confiamos en la autosuficiencia, tenemos orgullo, no tenemos humildad. Pero ¿cuántos de nosotros podemos tener una actitud totalmente distinta? Yo no sé si recuerdas a este rey Josafat, en 2 de Crónicas 10, él hizo una de las oraciones más contundentes que alguien puede escuchar. Y recuerda que en el contexto Israel estaba en guerra en ese momento. Se venía una guerra, a Israel, y Josafat hizo una oración que está de nuevo en 2 de Crónicas 20. Dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? ¿No vas a lidiar con esta gente que está en contra de tu pueblo? Él sigue diciendo, porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. A veces estamos espiritualmente tuertos. ¿Usted sabe lo que es tuerto? Es como con los ojos uno para allá y otro para acá.
porque no sabemos dónde poner los ojos cuando llega el caos. Yo creo que no podemos subestimar el caos, las cosas cuando no van como uno quiera, pero a veces necesitamos entender que ese es el lugar donde el Señor a lo mejor nos quiere llevar por alguna u otra razón. Por eso es que yo digo que recordar y reconocer de que tenemos una naturaleza pecaminosa puede ser de gran ayuda, porque, de nuevo, como dije la semana pasada, pienso que nos obliga a considerar de nuestra necesidad por un Salvador. Hermanos, el espíritu de la vida cristiana no es autosuficiencia, es dependencia con un espíritu humilde. Y hay esperanza, porque si tú y yo hemos caído, podemos descansar en la gracia de nuestro Salvador. Nadie está fuera del alcance de nuestro Señor Jesús. Absolutamente nadie. ¿Okay? Si te humillas y te arrepientes, Él te va a abrazar sin ninguna reserva alguna, porque el fracaso no es definitivo. Lo que mantuvo a estos discípulos hasta el final no fue su compromiso con Jesús, fue el compromiso de Jesús con ellos. Incluso cuando se apartaron o cuando se iban a apartar. Jesús, iglesia, está totalmente comprometido contigo y conmigo. Amén. La segunda realidad que vamos a considerar es esta. Recuerda que nuestra independencia es nuestra debilidad, pero la oración es nuestro poder espiritual. ¿Okay? Es un contraste entre lo que yo puedo hacer por mi propia cuenta y lo que yo puedo hacer bajo la influencia del poder de Dios, bajo su espíritu. ¿Okay? Llegando al versículo 32, dice, llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y angustiarse mucho, diciendo a él, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, les digo, quédense aquí y velen. Ahora, los discípulos lo que van a hacer es van con Jesús a Getsemaní, los llama a orar, los llama a que pudiesen mantener un sentido de urgencia por lo que ha de venir. Después él agarra a los tres mosqueteros, a Jacobo, a Pedro y a Juan, a sus tres amigos íntimos, y Jesús en ese momento también empieza a experimentar la aflicción eminente de lo que ha de acontecer. Y es ahí donde vemos a nuestro Señor sufrir. No sé si te puedes imaginar la angustia que él pudo experimentar en ese momento al saber de que iba a ser traicionado por uno de sus amigos y que iba a ser arrestado por los líderes religiosos que afirmaban de alguna u otra manera la palabra de Dios. Aquel quien se había hecho también carne iba a ser arrestado por parte de ellos. No sé si te puedes imaginar la presión mental, la ansiedad. O sea, nosotros vemos una cucaracha y ya nos desmayamos. O sea, entonces te puedes imaginar simplemente tener en conciencia lo que iba a acontecer en solo unos momentos. Yo no sé qué puede pasar en tu cabeza durante momentos de aflicción. Creo que fue Lucas quien dijo que él estaba llorando o sudando gotas de sangre. O sea, ¿te puedes imaginar esta experiencia? Este es el aspecto de su humanidad. El aspecto donde nosotros podamos visualizar, escuchar, experimentar la humanidad de Jesús, que incluyendo ser la segunda Trinidad del Dios de los cielos y la tierra y de todo el universo, experimenta aflicción, dolor, sufrimiento. Y estos tres que estaban ahí seguramente escucharon a Jesús apelar por una salida, de que esto no fuera lo que él iba a experimentar. Versículo 35 dice, adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible, pasara de él aquella hora. Él decía, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparte de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiera, pero lo que tú quieras. Y en su pena y su tristeza, Jesús oraba al Padre por un posible cambio de plan. Pero de no haber otra solución, Jesús se iba a someter a la voluntad del Padre
yo voy a quedarme aquí, decía Jesús. Me puedes herir, porque este es el plan A desde un principio. Esto iba a ser la continuación de la promesa que había hecho en Génesis 3:16. Este iba a ser el inicio de la completar esa promesa que él había hecho en el huerto del Edén. Imagínense, el caos comienza en un huerto y la solución permanente empieza a tomar forma en un huerto. Este era el plan A. Él no había otra opción. Jesús también experimenta la realidad de lo que ha de venir. En ningún momento en el texto vemos a Jesús ejercitar su poder divino para salirse del plan soberano de Dios. ¿Pero por qué? Él dice, aparta de mí esta copa. ¿Sabe lo que significa esto? La copa era la experiencia venidera de absorber completamente la ira de Dios. Completamente la ira de Dios. ¿Usted sabe por qué nosotros no podemos decir Dios es amor sin decir Dios es justo? Porque Él necesita lidiar con el pecado. Y la única manera de que esto pueda llevarse a cabo es si alguien absorbe esa ira, si alguien absorbe esa justicia de Dios por causa del pecado. Iglesia, esto fue lo que hizo Jesús por ti y por mí. No hay nadie en la historia de la humanidad que haya hecho algo similar. Un soldado puede morir, dar su vida por su nación, pero nadie va a morir para absorber la ira de Dios. Absolutamente nadie. Solo la gracia de Dios. Señor, si es posible, pero que sea lo que tú quieras. ¿Y sabes lo que sucedió en ese momento? Si te pones a pensar, hubo absoluto silencio. De un versículo a otro hay absoluto silencio. Dios ni siquiera le contestó a su hijo, bueno, ya va a suceder, tranquilo. Ni siquiera le dijo, sana la colita de rana, esto se termina al principio de la mañana. Nada, absoluto silencio, para que tú y yo no tuviésemos que absorber la ira de Dios. Si ese mensaje no te llena de esperanza, si ese mensaje no transforma tu vida, no hay nada en este mundo que pueda hacerlo. Nada, absolutamente nada. Absoluto silencio. Dios no rescató a su hijo en ese momento porque sabía que su hijo era el sustituto perfecto para salvarte a ti y a mí de la ira de Dios. El silencio del Padre se manifestó para que tú y yo no fuéramos condenados a una eternidad sin nuestro Creador. El silencio del Padre llevó a cabo de que tú y yo no tuviésemos que vivir por una eternidad separados de Él. Y esta es la humilde postura que nosotros necesitamos vivir, llevar a cabo en nuestras vidas. Si el Señor en su peor momento, en su humanidad, necesitó apartarse para orar al Padre, ¿qué te hace pensar que tú y yo podemos hacer totalmente lo contrario a eso? ¿Por qué tú y yo pensamos que podemos salir del caos, del sufrimiento, del abandono por nuestra propia cuenta? No sé por qué pensamos de esta manera. Déjame extraer algo importante del texto aquí. Esa pregunta de Jesús nos debe dar la oportunidad, o mejor dicho, nos da el permiso de poder batallar con Dios en nuestras oraciones. Déjame decirte de que Dios no está intimidado por tus quejas y tus batallas con Él. Claro, cuando se las llevas a Él, no se las llevas a otra persona en chisme, diciéndole por qué te piensas que eres una víctima.
No eres una víctima. Estás en un proceso de formación donde el Padre te está esperando con los brazos abiertos para que tú puedas ir a Él. Y Él no está intimidado en tus preguntas. Dios no está intimidado por tus quejas hacia Él. Cuando Jesús le dijo, Señor, dame otra solución, ¿usted piensa que eso no es una queja? Nuestra preparación espiritual, ahí es donde nosotros encontramos la oración, que no son conversaciones superficiales con Dios, sino son largas batallas de súplicas y tiempo con el Señor. Ahí es donde el poder del Señor trabaja en nosotros. Recordando de que apartados de Él no podemos hacer nada. La oración humilde y sincera es nuestro poder espiritual. Por último, no olvides que nuestra carne es débil, pero el Espíritu de Dios es nuestro poder. Jesús oraba por su agonía. Sus compadres estaban ahí durmiendo, echando un camarón, como decimos en Venezuela. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, Jesús vino y los halló durmiendo. Versículo 37, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras, y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabía qué responder. Vino por una tercera vez y les dijo, todavía están durmiendo y descansando, basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. La debilidad humana personificada en la vida de estos hombres, Pedro, Jacobo y Juan, no pudieron mantener los ojos abiertos. Pero imagínense, si uno no puede mantener los ojos abiertos el 31 de diciembre esperando que sueñe el cañonazo con la gente, imagínate orando. No, imagínese usted. Y en un momento donde el Señor necesitaba de ellos, suena raro, ¿verdad? De que el Señor necesite de sus discípulos, pero el texto es claro. Él los mandó a orar, sabiendo por lo que Él iba a pasar. En ese momento se contextualiza en sus vidas la fragilidad humana. En otras palabras, se ve sus limitaciones. Y aparentemente Jesús volvió a estar a solas para orar una segunda vez, los encontró durmiendo y exponiendo sus debilidades físicas. 3 veces esto sucedió. Ellos ni sabían qué decir. Yo solamente me puedo imaginar de que estaban apenados de no poder cumplirle al Señor. Yo pienso de que estos hombres amaban al Señor genuinamente, pero no podían en sus debilidades humanas. Pero presta atención a esta última escena. Jesús, en su llegada a Getsemaní, totalmente angustiado. Y esto pasa después de entrar en la presencia del Padre, listo para enfrentarse a su traidor, a Judas, cara a cara. La evidencia de esto es la transformación que sucede cuando estamos en la presencia del Señor a través de la oración. Si fuese yo hubiese corrido, como Jonás, para otro lado. No me lleves. Pareciera que incluso cuando nos sentimos débiles a causa de nuestra propia carne, el Espíritu nos impulsa a una confianza totalmente sobrenatural para enfrentar la traición, la agonía, la tristeza, el caos, el abandono. ¿Cómo podemos lidiar con nuestra debilidad humana y obtener preparación espiritual? Yo pienso que hay una sola sugerencia en este texto de la manera que Jesús actuó aquí en Getsemaní. Consistencia en la comunión con el Padre. Consistencia en comunión con el Padre. El texto sugiere que Jesús fue 3 veces a orar. 3 veces. No 1, 2, 3 veces. Cuando tú sientes que tu vida espiritual se estanca o se está debilitando,
Yo sé que no me estás pidiendo un consejo, pero te lo voy a dar de todas maneras. Y es un consejo que me dio a mí la persona que me llevó a los pies de Cristo, el famoso Papa Jack. Tú no lo conoces, pero yo sí. Y este fue mi mentor por muchos años. Incluso nos hemos mudado a la Florida y todavía hablo con él una vez a la semana. Él me dijo una vez: Alejandro, tú tienes que dominar el proceso de reiniciar. Eso él lo llama el Master the Restart. ¿Okay? Esto quiere decir de que si tú de alguna manera caes de una rutina o la rutina se desvanece, tú tienes un proceso que protege esa disciplina. ¿Okay? Te voy a dar un ejemplo. Si yo por lo menos dejo mi disciplina de orar, no quiere decir de que voy a entrar en pánico y voy a entrar en este estado de víctima y sentirte mal porque no has hecho, y por lo tanto eso me impulsa a continuar no orando. Pero lo que haces tú es entonces utilizas este proceso en poder restaurar tu disciplina, el reinicio de tu disciplina de oración. Entonces, en vez de sentirme como víctima o sentirme mal por mí porque no he sido consciente y he sido he estado continuamente orando por el Señor, yo reinicio esa disciplina. Si tú, por ejemplo, nunca has ayunado o has ayunado y por alguna razón no lo has hecho más, puedes master the restart. Reiniciar este proceso, tu rutina de amor, tu rutina de oración, tu rutina de ayuno, tu rutina de entrar en la palabra del Señor. Mire, recuerda de que a pesar de los fracasos de los discípulos, esto nos muestra una motivación que vemos en Jesús perseverar y mantenerse comprometido con su misión. La preparación espiritual nos llama a ser consistentes y persistentes en nuestra comunión con Dios por el poder del Espíritu. Esta es nuestra motivación. Déjame decirte que esta es una herramienta extremadamente valorable para nosotros el día de hoy. Yo pienso que ha sido por muchos años, por estos últimos 2000 años también. Pero es ahí en Getsemaní donde visualizamos cómo nuestro Señor nos llevó a la victoria, para así poder ser preparados espiritualmente. En Getsemaní, Jesús anticipa su sufrimiento como el Cordero sacrificial, iglesia. Él bebió la copa de sufrimiento para absorber la ira de Dios en nuestro lugar, identificándose plenamente con nuestra lucha humana y al mismo tiempo obedeciendo perfectamente al Padre, quien había ordenado esta misión. Por medio de su angustia, por medio de su obediencia, Jesús cierra la brecha entre Dios y la humanidad. Y ahí nos da su espíritu para que podamos permanecer firmes donde de otra manera pudiésemos caer. Si tú no conoces a este Jesús, conoces a Jesús histórico que te enseñaron en la clase de religión, permíteme presentarte a Jesucristo, quien absorbió por completo la ira de Dios, que tuvo la oportunidad y cumplir la misión de tomar la copa de sufrimiento para que por tu arrepentimiento y fe tú no tuvieses que experimentarla. Y yo te suplico en las palabras de Pablo en el Nuevo Testamento que consideres las implicaciones y la buena noticia que hay en esta verdad que acabas de escuchar. De nuevo, la respuesta simplemente sería arrepentimiento y fe. Pero para nosotros, iglesia, me dirijo a ti con amor, la lucha humana continua. Pero no batallamos solos. Jesús ha dejado claramente su espíritu habitando en nosotros para así nosotros poder enfrentar con la mejor herramienta posible a todo el caos, abandono y sufrimiento. Cuando el Rey sufrió solo por nuestros pecados, Él nos invita a reflexionar sobre nuestra debilidad humana, pero a su vez es ahí donde nosotros podemos ser preparados para una formación espiritual. No desperdicies lo que el Señor quiere hacer en y a través
ese momento también empieza a experimentar la aflicción eminente de lo que ha de acontecer. Y es ahí donde vemos a nuestro Señor sufrir. No sé si te puedes imaginar la angustia que él pudo experimentar en ese momento al saber de que iba a ser traicionado por uno de sus amigos y que iba a ser arrestado por los líderes religiosos que afirmaban de alguna u otra manera la palabra de Dios. Aquel quien se había hecho también carne iba a ser arrestado por parte de ellos. No sé si te puedes imaginar la presión mental, la ansiedad. O sea, nosotros vemos una cucaracha y ya nos desmayamos. O sea, entonces te puedes imaginar simplemente tener en conciencia lo que iba a acontecer en solo unos momentos. Yo no sé qué puede pasar en tu cabeza durante momentos de aflicción. Creo que fue Lucas quien dijo que él estaba llorando o sudando gotas de sangre. O sea, te puedes imaginar esta experiencia. Este es el aspecto de su humanidad. El aspecto donde nosotros podamos visualizar, escuchar, experimentar la humanidad de Jesús, que incluyendo ser la segunda Trinidad de el Dios de los cielos y la tierra y de todo el universo, experimenta aflicción, dolor, sufrimiento. Y estos tres que estaban ahí seguramente escucharon a Jesús apelar por una salida, de que esto no fuera lo que él iba a experimentar. Versículo 35 dice, adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible, pasara de él aquella hora. Él decía, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparte de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiera, pero lo que tú quieras. Y en su pena y su tristeza, Jesús oraba al Padre por un posible cambio de plan. Pero de no haber otra solución, Jesús se iba a someter a la voluntad del Padre. Yo voy a quedarme aquí, decía Jesús. Me puedes herir, porque este es el plan A desde un principio. Esto iba a ser la continuación de la promesa que había hecho en Génesis 3:16. Este iba a ser el inicio de la completar esa promesa que él había hecho en el huerto del Edén. Imagínense, el caos comienza en un huerto y la solución permanente empieza a tomar forma en un huerto.